noches, bienvenidos a la edición estelar de Impacto BTV. Ya estamos listos con toda nuestra agenda informativa para que usted se entere de todo el acontecer nacional e internacional. Antes de abordarla, vamos a elevar una oración a nuestro Padre Celestial. Yo le pido a usted que nos acompañe, por supuesto, inclinando su rostro. Buenas noches, amado Jesús. Es un placer venir delante de tu presencia una vez más. Ponemos delante de ti cada una de las situaciones que tú pues nos pones en nuestro camino. Padre Celestial, en esta noche vamos a agradecerte por todas las cosas buenas y que nosotros consideramos no tan buenas o malas que suceden en nuestras vidas. Sabemos que al final del camino tú tienes un plan perfecto, trazado, de honra y de gloria para cada uno de tus hijos. En cada uno de nuestros días, en cada uno de nuestro caminar, tú nos has demostrado de una u otra forma que no estamos solos, que tú has estado con nosotros en todo momento, que tu misericordia nos alcanza, que somos esos hijos favoritos, que independientemente de ser personas que no agradecemos lo que tú haces sobre cada uno de nosotros, tú nos has dicho: aquí estoy, hijo mío, te amo, voy a transformarte, soy ese alfarero que está creando una verdadera obra de arte. Desde un inicio tú sabías cuál iba a ser el propósito para cada uno de nosotros, y a lo largo de nuestras vidas nos has demostrado tu amor y tu misericordia. Así que nosotros creemos que en los próximos días así seguirá siendo en cada una de la vida de los hondureños. Padre Celestial, sabemos que han pasado meses luego de ingresar o iniciar esta pandemia en nuestro país. Han pasado meses luego del impacto de ETA e IOTA, y los efectos son cada día más graves. Los efectos la población cada día los siente aún peor. Pero Jesús, te pedimos calma, te pedimos paz, te pedimos lluvia de bendiciones sobre cada uno de nosotros. Amén y amén. Bien, buenas noches, Ruth, y buenas noches a nuestros televidentes. Y después de este momento tan especial, arrancamos con las informaciones hoy martes 5 de enero. Qué rápido pasa el tiempo, ya 5 días de este primer año 2021, y con pues noticias bastante polémicas. Y es que luego de filtrarse audios donde se escuchan negociaciones entre dirigentes del Partido Libertad y Refundación, el mismo comisionado Oscar Rivera y autoridades del partido pidieron la renuncia del funcionario ante pues el Registro Nacional de las Personas hasta que termine su investigación. Unos audios filtrados entre el enrolador y diputados de Libre discutiendo coimas han puesto en una vorágine de críticas las funciones del comisionado, quien puso a disposición su cargo, que para dirigentes del mismo partido es necesario que la ley sea justa y los castigue, puesto que reprochan esas conductas negativas y deshonrosas hacia la institución política y el mismo pueblo. Totalmente de acuerdo que él haya puesto su renuncia y que se le haya aceptado ya por el coordinador general para que se investigue a fondo y se pueda castigar ese acto. Y se le castigue como cualquier ciudadano. Ya puede ser muy libre, pero debe castigársele, porque libre no debe pasar esos actos bochornosos frente a la sociedad hondureña. Ante las acusaciones y fuertes cuestionamientos, el comisionado Oscar Rivera expresó estar dispuesto a cualquier investigación con el objeto, según él, de limpiar su imagen y trabajo, que asegura fue correcto, y que se trata de una campaña de desprestigio en su contra. Y es claro que se debe de investigar para que yo pueda demostrar mi inocencia, mi nombre y mi honor. Yo no tengo ningún problema de defenderlo, porque no he hecho nada incorrecto. Y las personas que están vinculadas, que se investiguen también. Vamos a limpiar nuestro nombre de un ataque que es intencionado, que es construido una narrativa para vincularme cuando yo no he tenido ninguna responsabilidad. El comisionado Brevé expresó que no le compete a ellos determinar la responsabilidad, sino a las investigaciones que se lleven a cabo, que podrían ser de cualquier ente contralor, incluyendo al mismo Ministerio Público. Del grupo de trabajo, porque yo no me voy a meter en presionar para reducir tiempos. Es una decisión imparcial que tiene que tomar los entes investigativos del Registro Nacional de Personas y el proyecto identifica. El Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, todos los organismos contralores pueden tomar participación en esta situación. La polémica se desata luego que el coordinador general de Libertad y Refundación, Manuel Zelaya, en su cuenta oficial de Twitter, pidiera la renuncia inmediata del comisionado, quien posteriormente puso a disposición su cargo para ser investigado. Sin embargo, no es con el partido que debe de dar cuentas, sino ante el pueblo y el Congreso Nacional, que fue el poder que lo puso junto a los demás comisionados en dicho cargo.
Imágenes de Luis Cárcamo para Impacto BTV, Pablo Martínez. Sabemos ahora de información, ya que en los últimos días se registra un alarmante incremento de muertes sospechosas del COVID-19 con 38 en las últimas 72 horas, mientras en la capital se proyectan más de 36,000 contagios antes de que finalice el mes de enero. A pocos días del mes de enero, autoridades de salud registran la preocupante cifra de 38 muertes sospechosas de COVID-19 en las últimas 72 horas a nivel nacional, con un promedio de 12 diarias a consecuencia de las fiestas navideñas. Y lo más alarmante es que esta cifra es solo el comienzo de una nueva ola de fallecidos por el nuevo coronavirus. Bueno, en enero nosotros llevamos confirmados 8 y 30 están por confirmar, pero le estoy hablando del 3 de enero. Del 3 de enero para acá, ya el primero y el segundo lo sumamos a los casos del año 2020, porque eso es la semana epidemiológica. 53 cerraba el 2 de enero. A partir del 3 de enero para acá nosotros ya llevamos 38. De los 38, 8 están confirmados y 30 están pendientes de confirmación. En la capital el panorama no es nada alentador, porque los triajes y hospitales continúan incrementando el número de pacientes con COVID. Según proyecciones de la región metropolitana de salud para este mes de enero, se espera diagnosticar más de 36,000 contagios, con un aumento del 10% de positividad. Las nuevas proyecciones, tomando en cuenta, como usted me explica, tomando en cuenta que todo el mundo salió de su vivienda, que todo el mundo se reunió, que todo el mundo andamos en la calle, que no respetamos la bioseguridad, esperamos con todo eso y seguir tamizando un total de 600 PCR diarios. Al 31 de enero estaríamos con 36,300 casos de COVID confirmados por PCR. ¿Estos 36,000 casos solo en la capital? No, sí, estos son datos de Tegucigalpa. Las muertes y contagios por COVID incrementan día a día, pero expertos proyectan que a finales de enero y principios de febrero se desborden los casos y temen el colapso del sistema de salud. Con imágenes de Brian Casanova, Merari Borjas, Impacto BTV. Bien, el gremio de enfermeras y enfermeros se muestra alarmado debido a los contagios por COVID-19 entre el personal de salud, que ya deja una enfermera fallecida en los primeros 5 días de este año, 2 en cuidados intensivos y más de 2,600 contagiados en una escalada que podría superar las cifras máximas del año pasado. Es preocupante la situación que vivimos los trabajadores de enfermería en este país, sobre todo cuando hemos ido en un ascenso bastante significativo en las últimas 2 semanas de contagio por COVID-19 en nuestros compañeros de trabajo. Una situación bastante complicada. Una enfermera ya ha fallecido por COVID-19 en lo que va en los primeros días del año 2021. Hemos superado los 2,650 contagios de enfermeros auxiliares en el país. Tenemos 2 compañeros de cuidados intensivos. Esta es una realidad que vivimos los trabajadores de enfermería en el país y hacemos un llamado por favor, se lo pedimos, por el amor de Dios, a la población, que se proteja, que se cuide, no sea irresponsable. Va a haber un momento que va a llegar usted a una sala de cuidado intensivo, no vamos a tener el cupo para poderle salvar la vida, y a las autoridades les pedimos, les exigimos que protejan a los trabajadores, por favor. Estamos en un ascenso bastante significativo y lo que viene no es nada alentador, ya que estamos nosotros a las puertas de llegar a aquel punto más alto que tuvimos en el mes de mayo y el mes de junio del año 2020, y si esto sucede así, significa entonces que van a seguir muriendo los trabajadores por COVID-19. Y con el objetivo de frenar el aumento de casos y muertes por COVID-19, autoridades inauguraron la Jornada Nacional de Megabrigadas Médicas Casa por Casa, equipadas con pruebas PCR y antígeno para la detección temprana del virus. 1, 2, 3, con las brigadas médicas. Con las brigadas médicas. Gracias. Fuerte el aplauso para todos. Con el lema Todos contra el COVID, autoridades del país dieron inicio a las megas brigadas médicas que llevarán atención clínica hasta la puerta de su casa en busca de nuevos contagios para frenar la pandemia. Efectivamente, las brigadas contra el COVID continúan y continuarán llegando a todos los municipios del país, ¿verdad? Porque, como ustedes saben, la pandemia no ha terminado, son muy pocas las personas que aún se han contagiado en nuestro país, y es por eso que debemos fortalecer las medidas de bioseguridad, que la población hondureña tiene que entender que seguimos viviendo esta pandemia.
La Secretaría de Salud informó que las brigadas que se estarán realizando durante este año 2021 cuentan con un especializado equipo de médicos, insumos, medicamentos, pruebas PCR rápidas y antígeno. Haciendo una evaluación también con una evaluación de diagnóstico laboratorial, haciendo la prueba de antígeno, la PCR, para poder tomar decisiones, también haciendo la evaluación clínica de pacientes con sintomatología leve o aquellos pacientes que ameriten ser derivados a un hospital. En este momento se podrá hacer para evitar que ellos mismos puedan llegar a la unidad de cuidados intensivos en estado crítico. El presidente de la República instó a todas las secretarías, cuerpos de socorro, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Población a unir esfuerzos para luchar con este enemigo invisible que ha cobrado la vida de miles de hondureños. Si la gente es disciplinada y sabemos que en este momento es de los más difíciles de la historia y que tenemos que ponerle alma, vida y corazón, nos vamos a convertir en la generación que provocó ese cambio que Honduras necesita. Médicos suplican a la población atender a las brigadas contra el COVID para frenar el incremento de casos. De lo contrario, las muertes serán imparables. Con imágenes de Brian Casanova, Merari Borjas, Impacto BTV. Las autoridades del triaje de Expocentro, uno de los centros que más recibe pacientes con síntomas de COVID-19, informaron a la población de manera general que se ha registrado un aumento del 70% en sus consultas después de las vacaciones de fin de año. Actualmente pues era algo que nos esperábamos o nos imaginábamos, no en las cantidades que actualmente tenemos pacientes. Vemos de que hubo demasiada negligencia por parte de la población, tanto de los compradores como de los dueños de negocios. No se estuvieron tomando las medidas pertinentes. Veíamos, ¿verdad?, los negocios abarrotados, en aglomeración, no respetando el distanciamiento social, olvidando, ¿verdad?, todas las medidas de bioseguridad, que es el resultado que tenemos ahora. Una semana de diciembre llegando a un 70%. Esto pues cada semana vemos que va y más en aumento. Actualmente nos encontramos realizando entre 250 a 280 hisopados de PCR y antígeno diarios, de los cuales estamos completamente abastecidos por parte de la región sanitaria, al igual que el medicamento tratamiento maíz. La aplicación de la vacuna contra el COVID-19 no será una carta libre para que las personas que la reciban dejen de un lado las medidas de bioseguridad. Las diferentes vacunas que se están fabricando para combatir la COVID-19 no tendrán un 100% de inmunidad, aseguran los galenos. Por lo que aún así se les aplique a las personas, tendrán que seguir utilizando la mascarilla y todas las medidas de bioseguridad ya establecidas. Todos los expertos, los científicos tienen... Bien, y organizaciones de trabajadores anunciaron un plantón para mañana a las 6:30 frente a los hospitales móviles ubicados en el Boulevard Los Próceres. Nuestro compañero César Uceda nos amplía sobre esta información. Adelante, César, buenas noches. Bien, muchas gracias, compañeros y compañeras en el estudio principal de Impacto BTV. En este momento que nos acompaña Edwin Canales, presidente del Sindicato de Trabajadores del Hospital San Felipe, que están anunciando para el día de mañana acciones. ¿Debido a qué? Muy buenas noches, Edwin. Buenas noches, muchas gracias. Como usted ya lo apuntaba, estamos exigiendo a la Fiscalía de la corrupción que pasó, porque esconde realmente la corrupción de estos hospitales móviles que hoy se convirtieron en chatarra dentro de nuestro país, donde no están funcionando, donde no tienen ningún servicio, donde la población sigue muriendo y no hay espacios donde llevarlo. Creemos nosotros que este plantón del día de mañana, que se invita a toda la población, sin distinto de colores, ni raza ni credo, a que participemos de este plantón, es el inicio de las exigencias a este gobierno por los actos corruptos que han tenido estas instituciones como INVET, y que hoy libremente está este funcionario que hizo y deshizo de los fondos, porque compró estos hospitales en dólares. No los compró en Empira, los compró en dólares, y hoy que los traen a Honduras son hospitales que se deshacen como que fueran nieve. Solo pegan en una rama, prueba de eso el hospital de Olancho, una pieza iba y se quebró y ya quedó destruida. Entonces la exigencia de mañana es
a que se siga investigando a fondo quiénes son los verdaderos responsables, quién son los testaferros de esta institución tan grande creada para robarle el dinero a los ciudadanos de la salud, y que los responsables estén presos ya en este momento, porque los hondureños necesitamos tener justicia. A tantos muertos que han habido en esta pandemia del COVID y que no ha habido respuesta y que los hospitales sigan cerrados, creo que esto es una desidia de parte del gobierno de la República y que han seguido tapando la corrupción y los corruptores de esta institución. ¿A qué horas, cuántas instituciones y en qué lugar realizan este plantón? El plantón es frente al monumento de corrupción, más llamado, así se llama hoy el hospital del monumento de la corrupción, que está ubicado contiguo al PANI, aquí cerca del Hospital San Felipe, a partir de las 6:30 de la mañana. Se estaremos llegando a diferentes organizaciones sindicales. Esta convocatoria le hace la plataforma, el cual yo soy su vocero, y es para arreciar en contra de la corrupción de este país en lo que se refiere a la salud del pueblo hondureño. El llamado puntual al gobierno viendo este repunte, Edwin. Yo creo que no hay conciencia. No hay conciencia cuando nos damos cuenta en algunas áreas que se están despidiendo, oiga bien, despidiendo a médicos, despidiendo a enfermeras profesionales de los hospitales. Esto no entendemos nosotros, realmente no entendemos qué pasa. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado a Edwin Canales, presidente del Sindicato de Empleados del Hospital San Felipe, pero también voceros de la plataforma, en donde están exigiendo el día de mañana que se dé una respuesta ante esta situación tan difícil, tan lamentable, en donde se invirtieron alrededor de 48 millones de dólares. Yo hablo de alrededor de 50 más el costo de envío, traslado de todo este tipo de infraestructura para la instalación de estos hospitales móviles. Nosotros continuamos con ustedes en el estudio principal de Impacto BTV. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Buenas noches, César. Gracias por su contacto. Ahora nos enlazamos hasta San Pedro Sula. Nuestra compañera Kenia Chinchilla conversa en este momento con la regidora Fátima Mena, quien asegura que el tema de la corrupción será el mayor reto para el país en este 2021. Kenia, muy buenas noches. Le escuchamos. Muchísimas gracias, compañeros, y a la audiencia que siempre está pendiente de BTV. En este momento estoy acompañado con la abogada Fátima Mena, que ella es abogada y regidora de la Municipalidad de San Pedro Sula, que nos va a hablar respecto a estos retos que enfrentamos, abogada, con el tema de corrupción en Honduras. ¿A qué nos estamos enfrentando en este año 2021? Muchas gracias y un saludo a todo el auditorio de BTV, especialmente iniciando este 2021. El 2020 nos deja muchos retos. El 2020 fue como el año de desmontaje de la estructura nacional anticorrupción. Ha sido debilitada, bueno, en el 2020 no se renovó el convenio de la MASI, empezamos a ver una serie de sobreseimientos en unidades absolutorias, especialmente en los casos emblemáticos como el Pandora, Caja Chica de la Dama, fraude sobre Hualcarque, implicados en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, con la puesta en vigencia además de un código de la impunidad. Entonces, el 2021 representa muchos desafíos. Necesitamos entender de que este año necesitamos apostarle a una agenda nacional anticorrupción, a donde podamos tener iniciativas de ley como la derogación del Código de la Impunidad, como la derogación de la Ley de Secretos, como la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, eliminar esas instancias de duplicidad de funciones como la Secretaría de la Transparencia y bueno, yo creo que seguir poniendo el dedo en la llaga sobre el cuestionado nombramiento de la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, quien paradójicamente con su nombramiento ilegal violenta los derechos humanos de los otros competidores que no tuvieron oportunidad. Así que hay toda una agenda nacional. Desde la Coalición Anticorrupción hemos tratado de entender que hay temas prioritarios en los cuales la agenda se visibiliza porque la ciudadanía está pues bastante empoderada en estas demandas. Y en el marco de un año electoral esperamos que los candidatos y candidatas se comprometan con esa agenda y además la ciudadanía no le preste el voto, no apoye, castiga, lo que usted quiera, pero que no sigan votando por personas que evidentemente están vinculados tanto con actos de corrupción, narcoactividad y otros delitos, pues que evidentemente demuestran la falta de idoneidad para este cargo. Así que mucho trabajo por delante, hay como varias luces que generan esperanza. Primero, la ciudadanía comprometida.
Dos, hemos visto cómo el Congreso de Estados Unidos pues recientemente aprobó la lista Engels, que es una lista donde en los próximos 6 meses se estarían revelando hombres y mujeres que han sido vinculados con temas de corrupción. Y finalmente las elecciones siempre son como una esperanza de que pues pueda haber un renuevo, un cambio del grupo de poder, de la gente que ejerce el poder. Necesitamos sacar a los corruptos y necesitamos sangre fresca o personas comprometidas con mucha capacidad. Así que hay muchas oportunidades definitivamente en este año, un año de la recuperación, creo que con muchas lecciones aprendidas del pasado, pero con entusiasmo, certeza y también muchas ventanas de oportunidad para poder hacer ese cambio que el país tanto necesita. Muchísimas gracias a la abogada Fátima Mena, aquí en la zona norte del país, con esta información importante. Nosotros regresamos a Estudios Principales. Gracias a nuestra compañera Kenia Chinchilla desde la zona norte por este importante informe, pues conocer la opinión de los diferentes sectores sobre estos temas de corrupción. Y es momento de hacer nuestra primera pausa comercial, pero usted no le cambie, que al retornar seguimos con más información. Así es, Isaac, nos detenemos en la señal abierta de radio y televisión, sin embargo nos quedamos con usted a través de las redes sociales. Por continuar informándose con nosotros y siguiendo con más noticias, la Secretaría de Educación anunció que el año académico 2021 no iniciará de forma presencial debido al incremento en la tasa de contagios, pero anunciaron otras acciones para mejorar el presente año escolar. Las autoridades de educación prometen mejorar el sistema de enseñanza para el presente año, ya que no habrá una jornada presencial debido al incremento de contagios por COVID. Lamentablemente la curva de contagio del COVID no ha bajado y eso es nuestro principal indicador que evaluamos para retornar de forma semipresencial a clases. Por lo tanto, arrancaremos el año escolar en febrero de forma no presencial de nuevo. Evidentemente con algunas innovaciones. Hemos pedido al Congreso Nacional, de ser posible, que amplíe el decreto de Internet gratuito para el 2021. Nosotros ya tenemos las plataformas, entonces con el Internet gratuito podremos entonces ampliar la cobertura para atender a educandos a través del Internet. Y estamos trabajando con el Ministro de Finanzas, bajo también el seguimiento que nos da el presidente Hernández, para dar una noticia muy pronto en este sentido. Ante este anuncio, docentes esperan que se mejoren los centros educativos, que servirán como piloto para iniciar las clases presenciales cuando sea posible, así como el resto de escuelas y colegios devastados. Y aparte de eso, hay que ver cómo hay que acondicionar estos centros educativos que ellos están seleccionando, uno por departamento. Suficiente tiempo y espacio ha existido para que la ley que existe, aprobada por el Congreso, se haya hecho una programación, una planificación para que se ejecute el proceso de enseñanza. En este sentido, el secretario de Educación reafirmó su compromiso con padres de familia, jóvenes y niños para que reciban su enseñanza, promesas que muchos esperan con ansias. Con cámaras de Ángel Maradiaga para Impacto BTV, César Euceda. En tal sentido, docentes y médicos manifiestan que este es el momento menos idóneo por el alto contagio del virus en el tema de retornar a las clases presenciales. Desde hace varios meses, la economía del país paulatinamente fue regresando a activarse. Con ello existe la iniciativa de realizar un pilotaje en centros educativos para que se vuelva a la presencialidad en la educación. Sin embargo, miembros del área de la salud recomiendan lo contrario debido al alto grado de contagio que se está presentando actualmente. En las circunstancias actuales, en cómo se está comportando la pandemia, en la manera en cómo los casos están aumentando, es sabido ahora mismo que probablemente tener una oportunidad de un pilotaje en una escuela sería una situación de alto riesgo para los niños, para los educadores, entendiendo que la cadena de transmisión y de contagio está activa y eso no permitiría con seguridad mantener a los niños en un resguardo que les permita tener un desarrollo educativo normal.
Por su parte, el sector docente cataloga de improvisación lo que se pretende por parte del secretario de Educación, puesto que no existen las medidas de bioseguridad ni las instalaciones adecuadas para que se regrese a una modalidad presencial. Una improvisación más. Es una medida que la consideramos desacertada porque no surge del consenso con los elementos que verdaderamente estamos a diario en los centros educativos. Me refiero a los docentes, que somos los que conocemos la realidad de cada centro educativo en todo el país. Estamos en un país con serias limitaciones tecnológicas, con mucha pobreza, con mucha miseria, alrededor de 800.000 niños y jóvenes el año pasado, sumado a 1.300.000 en edad escolar de entre 6 y 17 años que no se matricularon al comienzo del año 2020. Lastimosamente, y según cifras de colegios magisteriales y organismos, el abandono y el acceso a la educación en el año 2020 con la virtualidad dejó fuera a más de 1 millón de niños y niñas del sistema educativo nacional por la carencia de internet y herramientas electrónicas para el acceso a la educación. Por lo cual, el problema continúa latente y no es volviendo a la presencialidad que se resolverán las cosas, sino de manera estructural. En imágenes de Luis Cárcamo para Impacto BTV, Pablo Martínez. Y el anuncio de proyectos pilotos para retornar a clases presenciales en sectores con menor índice de contagio ha generado discrepancia en algunos sectores. La Secretaría de Educación plantea la ejecución de un piloto para retornar a clases presenciales en las zonas menos afectadas por COVID-19. Sin embargo, algunos sectores expresan la preocupación de no responder con las medidas correspondientes. Mire, todavía no como departamento. Nosotros, algunas instituciones, pues creemos que ya van a tener las condiciones, pero nos falta ver el entorno, ver la curva ascendente o descendente de infección, que es lo que va a mandar y va a marcar la pauta para hacer un pilotaje. Por eso no queremos generar alarma, no queremos generar opiniones de los padres de familia abruptas para decir que nosotros vamos a obligar, no. Lo que queremos es ir estabilizando el sistema, ir estabilizando la población, ir enseñándole al alumno cómo tiene que llegar, cómo tiene que comportarse. Esas son las líneas de acción propositivas que nosotros tenemos que generar para que poco a poco pues vayamos nosotros entablando esta vía de comunicación entre el alumno, el padre, la comunidad, gobiernos, locales y docentes. En el año 2020 se registró una matrícula inicial por más de 2 millones de estudiantes en los 3 niveles académicos, pero debido al confinamiento por la pandemia se inició la implementación de clases virtuales, lo que ocasionó una deserción mayor al 4%. Según el estudio realizado por el Observatorio Universitario de la Educación Nacional e Internacional, o UDENI, liderado por la Universidad Pedagógica, solo el 52% de los docentes cuenta con una computadora para impartir clases a sus estudiantes. Según Conatel, solo el 40% de los hondureños tienen acceso a Internet. En junio del año anterior fue aprobada en el Congreso una ley que le exige al gobierno que dé accesibilidad gratuita de Internet a docentes y alumnos, y hasta este momento no se ha materializado. Ni miramos nosotros que tengan ellos la voluntad de materializar eso, que los docentes y los alumnos podamos tener accesibilidad a un Internet con la suficiente fuerza para que sirva a los alumnos y a maestros en un proceso de educación virtual realmente de calidad y calidez. La educación es una responsabilidad de todo el país y quizás sea necesario la ejecución de un plan más integral para posicionar a la enseñanza entre las prioridades de la sociedad hondureña. Para Impacto BTV, informó Kenia Chinchilla. Y autoridades de la Secretaría del Trabajo preparan un informe sobre el impacto que ha dejado la crisis sanitaria y las 2 tormentas tropicales, esto en el mercado laboral. Luego de que ya han surgido pues más de 3 meses desde que se dio el impacto de las tormentas ETA e IOTA en el país. Continuamos con otras noticias. Así es, y es que el presidente del Sindicato de Trabajadores de Hondutel pues asegura que han cerrado con un gran déficit este año. Estas y otras informaciones pues las tendremos al volver de nuestra siguiente pausa comercial. Ya volvemos. La Constitución del país contempla priorizar el desarrollo de las MIPYMES, la educación y la salud.
El presidente Juan Orlando Hernández aseguró que los hondureños somos capaces de hacer cosas que parecían imposibles, al anunciar los ejes en que se enfocará la reconstrucción nacional en el año 2021, luego del paso destructor de las tormentas tropicales ETA e IOTA, así como el golpe duro a la economía provocado por la pandemia del COVID-19. El mandatario destacó el impulso que se les dará a los micro, pequeños y medianos emprendedores MIPYMES, al sector agrícola, inversión en infraestructura, educación, salud y los programas sociales como viviendas a beneficio de los más vulnerables. Como ejes principales del plan de reconstrucción, seguiremos apoyando y con más fuerza a los pequeños y medianos negocios, en el campo y en la ciudad. También a la producción de alimentos, a la transformación de estos alimentos y su comercialización para el mercado nacional, pero también para la exportación. El gobernante también detalló que se apostará fuerte a la reforestación y al cuidado de los bosques para contribuir con el medio ambiente y combatir los efectos del cambio climático. Vamos fuerte con la reforestación masiva para el cuidado de nuestros bosques y medio ambiente. Y la construcción de nuestras carreteras, corredores estratégicos, puertos, aeropuertos, caminos, puentes, infraestructura vial, para consolidarnos como el mejor sistema logístico de la región. Eso traerá muchas oportunidades para los hondureños. El presidente Hernández también asegura que este es el año para todas las familias que han soñado con mejorar o hacer su propia vivienda. Esta será la oportunidad para todas aquellas familias que han soñado con mejorar o hacerse de su propia vivienda, lo que pueden hacer con las condiciones especiales de financiamiento que hemos creado. ¿Y qué gana Honduras? Muchos empleos con esas construcciones. Bien, y ante el anuncio de que en las próximas semanas podría salir del país una nueva caravana de migrantes con rumbo a México y Estados Unidos, activistas advierten que los compatriotas se les espera una ruta llena de peligros, agravada por la pandemia y las políticas antiinmigrantes de los países, no solo de tránsito, sino que también de destino. Fuentes no oficiales informaron que en las próximas semanas saldrá del país una nueva caravana de migrantes con rumbo a México y Estados Unidos. Acción que viene luego de que Honduras sufriera dos fenómenos naturales que dejaron en las calles a miles de personas. Es por esta razón que oficinas que apoyan este movimiento irregular de compatriotas esperan una respuesta positiva gubernamental de ambos países norteamericanos. Porque ¿qué significa emprender la ruta migratoria? En Guatemala, o antes de salir de Guatemala, se van a enfrentar a la militarización, al atropello violento por parte de la policía y el ejército físico a nuestros compatriotas. Se van a exponer a ser encarcelados, se van a exponer a la vulnerabilidad frente a la crisis del COVID-19 y se van a exponer a la xenofobia por parte de gente que ve al migrante con odio. Y se van a exponer a una serie de situaciones que de verdad no quisiéramos que nuestra población se vea en la necesidad de recurrir a eso. Por otra parte, autoridades de México en Honduras anunciaron de manera enfática que la puerta a su país por los momentos se encuentran cerradas, ya que actualmente siguen peleando contra la pandemia de la COVID-19 que ha registrado miles de muertos de esa población en esa región del mundo. Para mejorar la gestión migratoria, como ustedes saben, en este caso Guatemala exige que se tenga una prueba negativa de COVID-19 para permitir el ingreso de personas, y también sucede lo mismo con otros países como El Salvador. Entonces, en el caso de México solo tenemos protocolos sanitarios para verificar que las personas están sanas, pero si van de manera irregular no se va a dejar pasar independientemente de que estén sanas o no. Las políticas migratorias sufrieron un estricto cambio tras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara una proclama con la que suspenden la entrada al país norteamericano de solicitantes de residencias permanentes y de visas, situación que podría cambiar una vez que tome el cargo nuevo el mandatario elegido en las elecciones del 2020, el candidato demócrata Joe Biden. Con imágenes de Marco Villeda para Impacto BTV, les informó Samuel Cuello. Y siempre, en temas económicos, miembros de la MIPYME esperan apoyo e inclusión en el presupuesto que anunció el gobierno central para aprobar el tema de reconstrucción nacional que iniciará en los próximos meses del año. Bueno, continuaríamos con la falta de equidad y esto sería preocupante.
va a provocar que muchas empresas que están a la expectativa de los diferentes programas que vaya implementando el gobierno para iniciar este proceso de recuperación no puedan recuperarse y van a tener que definitivamente cerrar, por lo tanto va a provocar más desempleo en el país. Ustedes necesitan accesar a fondos, si no es así, no hay reconstrucción. Así es, necesitamos accesar a fondos, no como el acuerdo que se generó en el mes de noviembre, donde con la banca, que creo que no fue algo que era accesible y que era realmente que viniera a apoyar al sector. Necesitamos realmente programas viables de acceso financiero con tasas de interés menores quizás a un 5%, que realmente nos permitan iniciar el proceso de recuperación. Por su parte, expertos en psicología piden a las familias hondureñas buscar la unidad y centrarse en las necesidades básicas como la educación y la salud, ya que el presente año trae grandes retos y carencias. Debemos de ser más responsables con nuestra salud, principalmente previniendo el contagio del COVID, haciendo hincapié en las medidas de higiene y seguridad. Lo mismo también ser vigilantes con respecto a nuestros hijos, a nuestros familiares, las responsabilidades en el trabajo, las responsabilidades en los estudios no deben de faltar y también debemos de ser realistas con este 2021, no generar gastos que no sean buenos, principalmente gastos en cosas materiales que no tienen nada que ver con nuestra seguridad y nuestra salud. Principalmente lo que debemos de hacer es tener ahorros, empezar a tener esa conducta de no hacer esos gastos sin ninguna necesidad, sino dedicarlos al pago de lo que debemos, al pago de nuestros alquileres, al pago de nuestras deudas, al pago también porque se nos avecinan ya las matrículas de nuestros hijos y también pago de los bienes inmuebles, etc. Entonces son situaciones de que debemos de tener cuidado, debemos de tener ese hábito del ahorro que va a ser muy importante para este año 2021. El nuevo jefe de Fusina asegura que Honduras necesita seguridad para el aumento de la economía, sosteniendo que este es el nuevo reto de la institución armada. Bueno, recuerde que en el tema de seguridad, el Estado de Honduras, el Gobierno de la República ha establecido un sistema robusto que ha venido a lo largo de muchos años dándole respuesta al pueblo hondureño. Hemos demostrado que conjuntando las diferentes capacidades de las diferentes instituciones del Estado podemos lograr resultados significativos. Y producto de ello y muestra de ello son los índices de violencia que se han reducido a lo largo de todos estos años. Solamente este año, 2020, pudimos cerrar reduciendo 7 dígitos, lo que es la tasa de homicidios. Y eso habla mucho del esfuerzo que ha hecho Fusina con sus diferentes instituciones. Entonces, la meta, el reto es continuar con esa tendencia. El pueblo hondureño necesita las mejores condiciones de seguridad para su desarrollo económico y sus diferentes actividades normales. Y ese es el compromiso que hemos asumido ahorita con este comando de Fusina, de poder continuar con esa misma línea de trabajo, poder concitar todas las capacidades de las diferentes instituciones, de poder sumar los esfuerzos y con el acompañamiento de la sociedad estamos seguros, y esa es la fe que tenemos, que le vamos a dar al país ya al cierre del 2021 mejores estándares de seguridad. Bien, y es momento de hacer una nueva pausa comercial, pero usted no le cambie que al retornar seguimos con más información. Así es, Isaac, le recordamos a nuestra audiencia,